antiguo colaborador muy asiduo que apreciamos mucho, como es José Luis Camacho de Mundo Desconocido. Buenos días, José Luis. Buenos días, Ferran. ¿Qué tal por esas tierras alpinas en las que estáis? Pues la verdad, hoy exactamente con un día maravilloso. Parecía que el invierno se resistía a dejarnos. Estupendo. También, José Luis, saludamos a Artur Oms. Artur, hola, muy buenos días. Buenos días, Ferran. Buenos días, José Luis. El hombre que va detrás de cualquier fenómeno UFO, Artur, que estás cada vez siendo más conocido en este ámbito. Pues gracias, Ferran. Gracias. José Luis, Artur, antes de empezar a hablar del tema que hoy nos ocupa, me gustaría saber vuestra opinión de lo que ha podido suceder para que prácticamente un país como Argentina, como Uruguay, se quede sin luz. Y que por un momento hemos pensado todos, ¿no? A nivel personal, ¿qué sucedería si hubiese tan solo 3 días de oscuridad eléctrica? Artur, por ejemplo, José Luis, sí. Bueno, yo lo primero quiero esperar un poco a acontecimientos, no quiero ser o no quiero ser demasiado prematuro, pero si habéis observado el día y la hora en la que ocurre ese colapso no es un día y una hora en la que habitualmente la potencia eléctrica necesaria para sostener la infraestructura de las ciudades y de las grandes fábricas esté en su pico, porque además era un fin de semana donde incluso, bueno, pues los grandes centros productivos no funcionan. Por eso digo que las explicaciones que da el gobierno de un fallo o un colapso me parecen muy peregrinas. Vamos a ver, oiga, pues sí, vale, se ha muerto y usted me está diciendo que se le ha parado el corazón. Eso es obvio. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué una estación de distribución eléctrica de esas dimensiones se viene abajo cuando precisamente no estamos hablando de un momento en el cual el pico de producción sea muy alto? Además, y yo quiero acabar, me recuerda mucho, ¿os acordáis del famoso apagón de Nueva York? Famoso apagón de Sí. Nueva York. Uh-huh. A fecha de hoy todavía no se sabe exactamente a qué se produjo, si a la famosa central canadiense, o sea, cada uno tiraba balones fuera. Pero de lo que sí que me acuerdo es que hubo muchos testigos que vieron por la zona o por la subestación donde empezó todo el incidente, vieron extrañas luces e incluso alguno reportó haber visto ovnis. O sea, bueno, yo sé que alguno estará diciendo, vaya hombre, ya lo está relacionando con los ovnis. Cuidado, que como ya he dicho antes, me parece muy extraño que en un momento tan concreto como ese se venga abajo una estación de este tipo. Porque de hecho la distribuidora de electricidad, Edesur, ha confirmado existencia, de hecho confirmó de un fallo masivo en el sistema de interconexión eléctrica. Pero bueno, con esto no nos dices nada que nos sepamos, ¿verdad, Artur? Sí, la verdad es que es un fallo eléctrico muy sospechoso, igual de sospechoso que el que tuvo lugar en Venezuela. Además, al contrario de Venezuela, este ha afectado 3 países, porque estos 3 países parecería ser, unidos a la misma red de distribución, con lo cual aún es doblemente sospechoso, ¿no? Y doblemente sospechoso que siempre toque a países que de alguna forma pues están en América del Sur, ¿no? O sea, con lo cual es muy complicado esto de dilucidar. Yo creo que jamás sabremos exactamente lo que ha pasado. Además, por lo poco que he leído, lo atribuyen a la falta de mantenimiento de este tipo de instalación. Y bueno, hay una cosa que me hace sospechar mucho, que es lo que ha dicho José Luis. Cómo vas, o falta de mantenimiento, y que esto ha generado una sobrecarga que la instalación no ha podido soportar. Un domingo por la mañana, tal y como indicaba José Luis, todo el mundo está durmiendo. Los consumos de electricidad están bajo mínimos. A mí que me digas un sábado por la noche, que todo el mundo pues está mirando el televisor, además en estos países hace cierto calor, aires acondicionados, etcétera, pero a primera hora de la mañana es muy sospechoso. ¿Podríamos estar hablando de un efecto Carrington como el que sucedió en 1859, que se fundieron todos los telégrafos del planeta?
No, no, porque eso se produce cuando está la Tierra en el foco del Sol. O sea, y además recuerdo que creo que ha sido a primera hora de la mañana. No ha podido existir un efecto MP de esa naturaleza, o sea, un efecto electromagnético, un pulso electromagnético tan potente. Hubiera afectado en otros puntos. Claro, evidentemente el Sol antes del momento estaba en una zona del Pacífico, con lo cual tampoco lo sabemos, pero sospecho. Fijaos, son múltiples las teorías. La más fuerte, atendiendo a la lógica, es que este suceso tenga que ver, bueno, pues por algún tipo de falta de mantenimiento. Vamos a ceñirnos un poco a la versión oficial. Pero si atendemos a la lógica, oiga, mire usted, vamos a ver, es decir, lo que más consume son los centros productivos, fábricas, las grandes fábricas comen amperios a aburrir, eso es tremendo. Después, por supuesto, las grandes ciudades. Pero es que un domingo, que es lo que hablábamos Artur y yo, es que un domingo por la mañana, oiga, mire usted, las fábricas, la mayoría de ellas no están operativas y las grandes ciudades, pues el consumo que utilizan es un consumo, no puede haber grandes picos. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que existiese un pico que hiciese que una subestación o estación de suministro eléctrico de esa capacidad se venga abajo? Vamos a ver, estaba alimentando a 3 países, o prácticamente, me parece que ha sido Argentina, Chile, Uruguay e incluso algo de Brasil ha debido tocar. O sea, estamos hablando de algo muy 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 serio. O sea, usted no mantiene ese tipo de instalaciones. ¿Esto cómo funciona? Sí. Llámame conspiranoico, Ferran, pero yo lo que creo, y viene mucho a colación de lo que hablaremos luego, es que hay grandes corporaciones, élites, intereses muy oscuros, que lo que están haciendo es experimentar directamente con la población. Es decir, ¿qué pasaría si dejamos a 3 países sin luz? Y, hombre, evidentemente no vamos a dejar a los norteamericanos sin luz. Vamos a dejar a los que siempre reciben los que están más tocados. Entonces, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si otras cosas más? Que hablaremos luego, ¿no? José Luis, has propuesto un tema interesantísimo hoy, que yo creo que también va mucho en este sentido, el que has dicho tú, la experimentación, porque yo creo que los gobiernos ahora lo que están buscando es saber qué pasaría en ciertas circunstancias o en determinados ámbitos si se produjeran ciertas acciones o ciertas inacciones, por decirlo de alguna manera. Simulan escenarios, sí señor. De hecho, un apagón de estas características, lo primero que nos viene a la cabeza es los hospitales, ¿no? ¿Qué sucede con los hospitales? Tienen sus generadores, evidentemente, pero en el sector del dinero, de la banca, ¿qué puede llegar a generar de esto que se prolongue? Es decir, que no haya electricidad en tu banco, en tu sucursal, en un banco central. Bueno, sabéis, si os acordáis de lo que ocurrió en Nueva York, fue en un momento mucho más delicado que un domingo por la mañana. Inmediatamente empezaron a ocurrir pillajes, destrozos, se organizaron bandas para, digamos que atacar al comercio que estaba desabastecido de sus sistemas de protección, como alarmas. Ocurrió en un momento muy delicado. La gran pregunta, que es la que estáis poniendo sobre la mesa, es qué pasa o qué hubiera pasado si este efecto se hubiera producido, por ejemplo, un viernes por la tarde y hubiera estado 24 o 48 horas, unas horas muy delicadas. Porque yo pienso que quizás ahí los daños que hubieran producido ese tipo de apagones hubieran sido tremendos, tremendos. Aparte que fijaos que una de las grandes preocupaciones de la población, yo recuerdo haber estado documentándome sobre el hecho, era el suministro de agua. No tenían suministro de agua esta gente, no. Es decir, al final te das cuenta de que tu suministro de agua, si no hay corriente, se limita a las pocas botellas de agua mineral que tengas en casa, si las tienes, y a las cisternas de almacenamiento de agua en los servicios. No tienes más agua. Sí que es cierto que quizás 24 horas puedes sobrevivir y tu vecino te va a dejar, pero el problema, cuando dura 48 horas, quizás las cosas empiezan a poner... Mirad, hay una película muy poco conocida, y todos los actores que salen son famosísimos. ¿Habéis oído hablar de una película que se llama El efecto dominó? The Trigger Effect.
se llama así, The Trigger Effect. En esa película, que es de los años 80, muy poco conocida, se pone encima de la mesa un escenario en el cual una nación entera como Estados Unidos, sin saber por qué, se queda sin energía eléctrica. Sin energía. Entonces, te das cuenta de... Claro, el director intenta crear como una especie de efecto dominó, como bien indica la propia película, en el cual la violencia, poco a poco, empieza a aflorar. O sea, el instinto de supervivencia del ser humano sale a flote y vemos como lo peor que hay dentro de nosotros, digamos que empieza a tomar el control de nuestros actos y se producen asesinatos, pillaje, bueno, situaciones absolutamente desagradables. Y en la película de Trigger Effect hay una cosa interesante que el director lo hace o lo lleva de manera magistral. Él nunca y en ningún momento explica por qué no hay corriente eléctrica. O sea, todo, claro, no hay comunicaciones, nadie sabe por qué se ha cortado la corriente eléctrica y ni siquiera en el final de la película se descubre por qué. Es como que dejara en el aire la idea de que, oiga, mire usted, este es un escenario que puede llegar a producirse. Y si se produce, lo que puede pasar es esto. De hecho, solo a nivel de higiene, imaginaos, sin luz, por tanto no se puede bombear agua a las cisternas, a nivel de higiene de los desechos humanos, estamos hablando de heces, orina, en pocas horas los focos de posible infección que habrían en todas las casas. Sí, Ferran, y bueno, y lo que decía José Luis, que en Nueva York se quedaron sin agua, pero es que esto ya ha sido un efecto colateral de este apagón, porque en muchas partes de, sobre todo grandes ciudades de estas tres países que se han visto afectados, se han quedado completamente sin agua, ¿no? Y ya sin agua, decías tú, hospitales sin acceso a la electricidad, con los evidentemente inconvenientes que esto puede comportar, como para los ejemplos que están en diálisis, a los pacientes que están en tratamiento de diálisis, por ejemplo, o que necesitan someterse a pruebas y no lo han podido hacer porque no hay flujo de electricidad. Por lo tanto, las implicaciones de una cosa así son realmente espeluznantes. Veremos qué explicaciones nos dan desde la distribuidora eléctrica, qué ha podido suceder y sobre todo a los países afectados. Vamos a hablar un poco de economía, porque estamos en tiempos cambiantes y podría ser que se produjeran algunas variaciones de cosas que hemos conocido y dejaremos de conocer. José Luis, ¿por dónde empezamos? Bueno, sabéis que hace muy pocas fechas Mario Draghi, el director del BCE, posiblemente si nos está escuchando alguien de América, dirá, bueno, el señor Draghi es una de las personas más poderosas del planeta a nivel económico. Vamos a partir de la base. Trabajó para las principales fuentes económicas del mundo. Este señor es director del BCE. Sabéis que Draghi se va en breve, ya deja su cargo debido al cambio que se va a producir dentro de la Unión Europea. Pero este señor parece ser que se va a ir matando, ¿no? Como si dijéramos. Este sujeto, junto a su mano derecha, que es Luis de Guindos, antiguo ministro español, parece ser que ponen encima de la mesa una idea diciendo que se está produciendo en Europa una nueva burbuja. Ellos utilizan este término, ¿eh? Nueva burbuja. Y dice que es la burbuja del ahorro. Claro, todo se nos queda cara de tontos y decimos, oiga, mire usted, yo puedo entender la burbuja del ladrillo, puedo entender la burbuja de las .com, puedo entender, pero la burbuja del ahorro. Y dice que en Europa hay 10.8 billones de euros en cuentas de bancos que no pueden estar ahí movilizadas. ¿Qué es eso de tener el dinero en un banco y que no se mueva? No. Y entonces proponen un escenario en el cual aquellas personas que tengan ahorros serán sancionadas por no crear una dinámica económica con su dinero. Quiero decir, están diciendo claramente, oiga, mire usted, si usted no mueve su dinero, en vez de intereses le vamos a cobrar. Ya lo hacen algunos países, como puede ser Suiza y quizás Andorra incluso. Bueno, independientemente de esto, te están obligando o incoando o empujando a que cojas tu dinero, lo inviertas en bonos, lo inviertas en acciones
o lo inviertas en subproductos. Está diciendo, mueve usted el dinero, necesitamos dinamizar. Pero evidentemente, y dada la situación en la que nos encontramos, mover el dinero es algo pues muy arriesgado. Es muy arriesgado. Entonces, sinceramente, yo ya estoy empezando a pensar que, en base a esto y a otros puntos, que el futuro económico que nos espera es algo... Mirad, y acabo. ¿Os acordáis del libro 1984 y de la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz? Pues casi es una novela social, una novela muy visionaria ambas, 1980. Pues no hablan del dinero. Es como que no existiese el dinero en aquellas sociedades. Estos escritores, que pertenecían a la orden fabiana, sabían y eran conocedores de que en un futuro la existencia del dinero no va a ser necesaria. De hecho, se limita a 3 o 4 menciones en un libro y otras 3 o 4 en otro libro, intentando indicar que, bueno, sí, había algo así como el dinero, pero que se utilizaba pues para cosas muy... Todo lo demás era proporcionado por las grandes corporaciones. Y lo dejo ahí. Sí, Artur, tu opinión. Perdón, decía que el dinero es algo etéreo, es algo que existe o no existe. Es una gran pregunta. José Luis, ¿me has ido? No, te quedas congelado. No de otra película. Ah, sí. Una película más reciente. Una película que, bueno, muy hollywoodiense, muy... no sé si recordáis, una película que se llamó en su día Demolition Man, donde actuaba Sylvester Stallone. Bien. En esta película se ve una sociedad muy feliz, ¿no? Como justamente la del libro de 1974, una sociedad muy equilibrada, con muchas normas. Incluso soltar un pequeño taco te costaba no dinero, José Luis, te costaba créditos. Es verdad. Una infracción, ¿no? Costaba créditos. Yo os recomiendo que la veáis esta película porque tiene un mensaje. O sea, estamos en 2019, pero es que esto, yo siempre digo que los planes, las grandes élites, los hacen a 30, 40 años vista. Y las películas de Hollywood son un gran ejemplo porque nos van indicando, nos van preparando, nos van inculcando en el subconsciente todas estas cosas, ¿no? Incluso en la película Demolition Man se llega a ver, bueno, pues, no voy a relatar la película, pero bueno, en un momento dado Sylvester Stallone mantiene una relación sexual, digamos, con una de las policías, y es una relación, pues, se ponen unos cascos y no hay contacto físico, ¿no? Y entonces Stallone se empieza a poner nervioso y la chica dice, bueno, ¿que has perdido el contacto? No, dice, ¿contacto? ¿Qué contacto? Si aún no te he tocado, ¿no? Y entonces le dice, bueno, hagámoslo a la vieja usanza. Dice, ¿no? Intercambio de fluidos y tal. ¿No? O sea, estamos viendo que de alguna forma se nos lleva a un mundo feliz, un mundo sin dinero, un mundo con unas normas muy estrictas, pero sobre todo con una falsa moral. ¿Por qué? Porque luego, si uno acaba viendo la película de Demolition Man, verá que aquellos que van con aquellos batines blancos, que parece una especie de secta, el líder de toda esa sociedad, al final es el más depravado, el que vive totalmente contrapuesto a sus propias normas, etcétera, 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 ¿no? Y hay un pequeño también reducto de resistencia que vive debajo de la ciudad, con lo cual, de alguna forma, también ahí Hollywood pues también nos va preparando, ¿no? Nos va diciendo, oye, en el futuro no va a haber dinero, van a haber créditos, se te van a dar créditos en función de cómo te portes. Es decir, si te portas bien, vas a tener créditos. Si hablas de forma soez, te vamos a quitar créditos. Si no respetas las normas, te vamos a quitar créditos. Y si eres feliz, aunque sea una felicidad falsa y totalmente aparente, pues vas a tener ahí tus créditos. Con lo cual, esto está pasando hoy en día ya. Caballeros, ¿podría darse la situación de que haya un plan elevado arriba de todo,
que se está diseñando cómo vivir sin dinero y cómo vivir para trabajar, para conseguir tiempo. Y hay otra película de Hollywood, ya que estamos hablando los tres de películas, que se llama In Time, que las personas viven para ganar minutos de vida. ¿Esto podría darse en un futuro? José Luis. Bueno, son dos preguntas distintas, vamos a diferenciarlas. La primera habla del futuro, o hacemos un poco referencia al futuro de la economía mundial. El futuro de la economía, o lo que pudiéramos denominar la última página de la agenda económica, es que el dinero deja de existir, como bien ha dicho Artur, y se le da otro nombre en la película que cuenta, la llaman créditos. Pero si nos damos cuenta, veréis, países como Suecia ha lanzado ya este año de manera experimental la e-krone, la corona electrónica. Es una criptomoneda. Es una criptomoneda. Hombre, sí que es cierto que Suecia ha sido de los países más punteros históricamente en cuanto al manejo del dinero. No les ha quedado más remedio. Luego también otros países de manera experimental están moviendo palos al respecto, ¿no? Uno es Rusia, que también está diseñando su nueva criptomoneda, y otro, curiosamente, es Arabia Saudí, que está también trabajando con su propia criptomoneda. Como sabéis, Venezuela tiene el llamado Petrol, puede ser, Petrol, que es otra criptomoneda un poco más extraña. Ojo que el Petrol o el Petro vale, cada Petrol vale $20.000, o algo más, no sé, en estos momentos, en cuanto está esa criptomoneda. Las criptomonedas de los estados serán la norma, no serán criptomonedas minables. O sea, quiero decir, no podrás poner máquinas que desencripten los algoritmos suficientes como para poder extraer esas monedas, como se suele hacer con los llamados blockchain de monedas como puede ser Bitcoin, Ethereum, Next, etcétera. No, será algo totalmente distinto. Entonces serán los estados los que amplíen el número de monedas o las reduzcan, aunque lo de reducir lo veo muy complicado, dependiendo del estado de la economía, ¿no? Ellos ampliarán o reducirán. Nosotros dejaremos de tener billetes y dejaremos de tener cuentas bancarias. Tendremos lo que llaman wallets, ¿eh? Tendremos carteras virtuales. Carteras virtuales en las cuales cada vez que hagamos un movimiento, cada vez que compremos o cada vez que alguien nos haga un ingreso por una u otras circunstancias, el Estado sabrá exactamente qué cantidad ha ido, por qué, de qué manera, dónde se encontraba usted y cuáles son las causas, ¿no? Es decir, eso implica que tendrán acceso total a todos los movimientos económicos. Por consiguiente, ya no será necesario que tú hagas la declaración de la renta, porque será el Estado el que la haga por ti. O sea, él ya directamente te la hace. Y evidentemente, debido al flujo o a la velocidad de los mercados económicos, no va a haber una declaración de la renta anual. No. Esta gente tiene un proyecto de hacerte declaraciones de la renta cada mes. Si no es cada semana, te hará una liquidación. Te hará una liquidación. Habrá un montón de productos que será el Estado el que te los entregue, ¿no? Porque debido a que la tasa impositiva, yo he hecho recientemente un vídeo en el que digo, o hablo de que los primeros orígenes o los primeros pagos que se efectuaban en cuanto a lo que era pagos impositivos, ya los menciona la Biblia, el Antiguo Testamento habla del diezmo, ¿no? Que era la 10ª parte. Esto es lo que a Abraham era entregado, etcétera. Bueno, es un antiguo tratado bíblico. Después aparece el temple. El temple eran los primeros banqueros, también lo comento. Los primeros banqueros de Europa, que además tenían una doble función, eran banqueros guerreros, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor no te levantas contra un banquero, pero si encima es guerrero, pues ya no me meto a ello, ¿no? Porque pues estos banqueros guerreros, en las tierras que dominaban, a sus súbditos o lacayos les cobraba el 25%. Pasamos del 10 al 25. Además los templarios eran muy duros, ¿eh? Muy duros. Y en la actualidad, por ejemplo, en un país como puede ser España o cualquier país de la Unión Europea, lo que se paga en impuestos es el 50%, más del 50% aproximadamente. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es que tú vas a pagar prácticamente todo en impuestos, un 90%, y te van a dejar, como indicaban los libros de Aldous Huxley y en 1984 de Orwell, te van a dejar una cantidad para tus gastos personales con la cual vas a tener que vivir, pero todo lo demás lo vas a tener cubierto. Quiero decir, la cuestión del dinero es historia. Ojo, si estamos hablando de que el dinero es historia,
Los bancos también lo son. Van a desaparecer. Son dinosaurios, ¿eh? Te lo quería preguntar, José Luis, y también Artur. Bueno, ¿y qué va a suceder con el banco tal cual hemos conocido de toda la vida? Muy posiblemente desaparezcan. Estamos viendo los EREs que han planteado CaixaBank, me parece eran 2.600, los EREs que ha planteado Banco de Santander, que ascendían a 3.200 puestos de trabajo. Pero yo quiero retomar un poco lo que ha dicho José Luis porque me parece muy interesante y es que hay que hacer varios análisis, ¿no? Yo creo que estamos frente a un experimento de qué pasaría si desaparecen los bancos y si desaparece la moneda física. Y es que el Bitcoin yo creo que no es una casualidad, ¿eh? Yo creo que no es una casualidad. El Bitcoin está basado en una tecnología, que es la tecnología blockchain. Vamos a rascar un poco. ¿Quién desarrolla la tecnología blockchain? Stuart Harbert y Scott Stormetto. Este último trabajaba en HP, en Hewlett Packard. Y desarrollan esta tecnología que luego Bitcoin aprovecha para implantar en su moneda virtual. Y yo digo que estamos frente a un experimento porque seguro que todo el mundo conoce el famoso antivirus Kaspersky. Este antivirus es uno de los más reputados del mundo y además, ¿Ruso? exactamente, es ruso. Y ya sabemos que a los rusos no se les puede comprar de ningún tipo de manera, ¿no? Y Natalia Kaspersky hizo unas declaraciones muy interesantes en las cuales dijo que el Bitcoin era un invento de la inteligencia estadounidense para, en primer lugar, financiar ciertas operaciones que ellos llevaban a cabo de forma que pasaran muy desapercibidas. Esto por un lado. Y luego, esto no lo dijo ella, pero lo digo yo, el Bitcoin es un invento para ver qué pasaría o qué circuitos tomaría este dinero virtual en todos los ámbitos y facetas de la economía. Y cuando digo en todos los ámbitos y facetas, digo absolutamente en todos, ¿eh? Desde el pago de una barra de pan a el pago de servicios sexuales, pago de consumo de drogas a nivel personal, blanqueo de capitales, cualquier cosa, compra de una casa, transferencias de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha generado, tal como decía José Luis, un mercado de monederos y de aplicaciones de pago, como Google Play, Apple Play o monederos como Verse, Bizum y Twip. Con lo cual, estamos ante un nuevo paradigma, estoy seguro de que sí. ¿La banca va a desaparecer? Yo no sé si la banca va a desaparecer. Lo que sé es que la banca se tiene que transformar y es obligatorio. Y también tengo muy claro que todo esto, todas estas criptomonedas, estas monedas virtuales, es una simulación, un escenario que han preparado y creo que muy coherentemente todo nos lleva a pensar que han sido los estadounidenses que han preparado todo este escenario para ver qué pasaría en todas estas circunstancias que he nombrado hace un momento. Sí, José Luis. Bueno, a mí me gustaría añadir algunos puntos. Efectivamente, el Bitcoin. De hecho, fíjate, que es lo que comentabas tú, la aparición del Bitcoin ya es un misterio, ¿no? Un tipo que se llama Satoshi Nakamoto, el cual nadie ha visto, nadie ha tenido ha desaparecido del universo conocido, parece que lo hubiera hecho en otra dimensión, y esto ha crecido enormemente. Hay una cosa, el mundo cambia. Como hemos comentado, los bancos desaparecerán, pero no es que se vuelvan invisibles, no, sino que se reciclan de tal manera que el banco como le conocemos no existirá, ¿no? No existirá. O sea, no habrá sucursales, y si hay solamente será una muy centralizada. Todo se hará por inteligencia artificial, todo será online. Las criptomonedas serán la pauta. Google tendrá su criptomoneda. Facebook tendrá su criptomoneda. Grandes almacenes tendrán sus criptomonedas.
Y lo único que hará o que existirán será un movimiento de capital. Las acciones que conocemos como acciones dejarán de ser tal y será la propia criptomoneda de esa empresa la que suba o baje dependiendo de la fluidez, liquidez, ventas o etcétera que pueda tener una empresa, de la riqueza de esa propia empresa. O sea, todo ese paradigma que tenemos actual desaparece totalmente. Los bancos, sí que habrá entidades crediticias, evidentemente, pero digamos que el tema de los créditos va a funcionar de manera totalmente distinta. También puedo decir que lo que más o mayormente habrá serán pasarelas, ¿no? Pasarelas que tendrán sus comisiones, como por ejemplo una especie de PayPal, pero sin llamarse así o sin ser exactamente PayPal. Algo parecido. El futuro es, o que a mis ojos se está viendo, es así. ¿Por qué? ¿Por qué los estados van a querer esto? Pues por lo que he dicho antes, porque gracias a eso tendrán el control total y sabrán en cada momento qué hacemos con todo nuestro dinero, que es fundamental para ellos para poder incorporar impuestos, tasas, sanciones y todo tipo de gravámenes que puedan incorporar a nuestras cuentas. ¿Ves? Ese es el auténtico futuro del dinero, es que no habrá dinero, habrá este tipo de cuestiones. Ahí, claro, evidentemente todos iremos con nuestro teléfono móvil, que estará biométricamente vinculado a nosotros, donde tendremos nuestra cartera. Si perdemos el móvil no pasará nada, porque evidentemente al no tener la biometría, bueno, pues nadie podrá robarte esas criptomonedas. En fin, quiero decir, el futuro que nos espera es algo o un paisaje totalmente distinto a lo que conocemos. Pero si os dais cuenta o si os fijáis un poco, veis que el ecosistema que se está mostrando ante nuestros ojos se va empezando a pasar de ser algo borroso a tener ya alguna forma. ¿Y qué creéis que puede suceder en países que tienen, con los datos del 2016, Venezuela, una inflación del 700%, de Sudán del Sur del 371%, Argentina del prácticamente el 50% de inflación? ¿Esto cómo va a afectar a este posible nuevo escenario económico? ¿Puede suceder? Bueno, mira, Ferran, hay una cosa que esto me lo comentó mi hijo, que es un mega crack. Hay una cosa que se llama Belt and Road, que es lo que están aplicando los chinos, ¿eh? Cinturón y carretera. Todos estos países que están tan sumamente endeudados, al final la única salida que tienen es establecer alianzas con otros países que los dotan de infraestructuras, como es lo que está haciendo China, y esto se conoce como Belt and Road, y esa dotación de infraestructuras revierte en que si tú no puedes pagar esas infraestructuras, pues directamente el país con el que has establecido este convenio, que es China, cuidado que China está haciendo unos movimientos que de ahí la guerra comercial con Estados Unidos. El Belt and Road es algo, tenemos que hacer un programa de esto porque es algo mucho más importante de lo que parece. Si tú no puedes devolver ese dinero, ¿qué hace este país? Pues directamente aplica las cláusulas que ha firmado contigo en este contrato. Y es decir, pasa a ser el poseedor de tus recursos naturales. Entonces, a partir de aquí, pues yo creo que sencillamente estos países con menos recursos lo que están haciendo es venderse a países terceros. Y concretamente China lo está haciendo muy bien. Y yo creo que Estados Unidos lo ha visto muy claro. Pero retomando un poco lo que decía José Luis, la banca va a tener que cambiar. Y es que eso es muy evidente, porque desde 2008 hemos pasado de 46.000 a 26.000 oficinas, es decir, un 45% menos. ¿Dónde esto en general? No, en España, solo en España. Cuidado, sí. En España. Estamos hablando de que teníamos 300.000 empleados en banca y en 2019 hay 192.000, es decir, más de un 33% menos de empleados en la banca. Sin tener en cuenta los EREs de los 5.000 empleados prácticamente se están llevando a cabo ahora mismo en estos momentos. Y hay una cosa que he olvidado antes de mencionar, y es que las blockchain del Bitcoin están curiosamente basadas en un algoritmo que se llama el SHA-256. Correcto. ¿Y sabéis quién inventó este algoritmo? Bueno, José Luis, tú seguro que lo sabes.
Ferran, Sorpréndenos. la NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. Con lo cual yo creo que está todo más que dicho. O sea, estamos, tal como decía José Luis, nos están encaminando de un futuro que se veía muy borroso a un futuro que cada vez se ve más claro. O sea, ahora nos controlan esto, que es el móvil, o sea, ya lo llevamos encima, además voluntariamente y con mucho gusto, y ahora, además, nos van a controlar el dinero. No habrá ningún tipo de posibilidad de llevar dinero en efectivo para no dejar ningún tipo de rastro. Ahora vamos a ser como los perros machos. Vamos a ir meando en cada árbol por el cual pasemos, con lo cual vamos a ir dejando el rastro. Perdonadme la similitud, No, es que es eso. es muy parecida. ¿Recordáis? Lo tratamos en un programa hace ya unos años con José Luis y con Artur, de que en la Biblia pone que quien no lleve el número de la bestia en la frente o en la palma de la mano no podrá ni comprar ni vender. ¿Recordáis? Lo tratamos hace unos años atrás. Sí, además tuve Estamos la... hablando del número de la bestia como en el sentido de que esto puede ser un dispositivo retroalimentado por el calor humano con el cual, ¿verdad, José Luis? Efectivamente, bueno, este es un tema muy complejo y te voy a explicar. Hace unos años, y no muchos, 2, hubo una empresa dedicada a hacer biochips. Son chips que están a caballo entre la biología humana y la electrónica, que se autoalimentaban eléctricamente, y la empresa dijo que había 2 puntos en el cuerpo humano en los cuales la temperatura era lo suficientemente buena y estable como para poder incorporar allí los chips y que funcionaran de manera operativa constantemente. Y dijo la empresa, uno de ellos es la frente y otro de ellos es la mano, ¿no? Dijo, la mano y la frente. Claro, yo recuerdo que había muchas personas que inmediatamente se acordaron de esa cita bíblica que has hecho y dijeron, pero qué demonios, si es los puntos donde está indicando el libro de las revelaciones. Claro, casualidad, pues no lo sé. ¿Qué es lo que pudo ver San Juan para escribir el Apocalipsis? ¿Tuvo visiones de un futuro y vio parcialmente algo? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que efectivamente hubo una empresa que dijo, oiga, mire usted, si queremos poner un biochip que se alimente energéticamente hay que colocarlo en la frente o en la palma de la mano. ¿Quién nos ha hecho una fotografía térmica con una cámara térmica y ha visto que realmente los puntos más que generan más calor son las palmas de la mano y la frente? Y llegan por el espectro de color, el blanco es el más cálido, a llegar a puntos blancos, mucho más que el rojo. Nos quedan 10 minutos de programa y me gustaría, porque viajar es cultura, es saber, es conocimiento, rascar en los misterios, que José Luis nos haga una aproximación de este nuevo viaje que va a realizar, que está abierto a todo el público y que se irá a tierras muy antiguas, a tierras turcas, ¿verdad? Sí, estamos viviendo un momento de estabilidad dentro de lo que es Turquía, afortunadamente. Turquía es un país increíble y Mundo Desconocido está preparando un viaje para agosto, para la segunda quincena de agosto concretamente. Iremos bueno, pues por supuesto a la Anatolia, a Capadocia. Estaremos en lugares increíbles como puedan ser las ciudades subterráneas. Unas ciudades que, bueno, a fecha de hoy siguen siendo un gran enigma, ¿no? Se dice que fueron los hititas y tal, pero realmente es una explicación inexplicable y veremos qué es lo que hay dentro que tampoco resulta inexplicable, cuál es la ingeniería que se utilizó dentro de esas ciudades. Estaremos en sitios tan extraños como pueda ser, por ejemplo, el monte Nemrut, donde hay esas inmensas cabezas gigantes que parece ser que correspondían a enormes titanes de quizás miles de toneladas que alguien colocó allí. Concretamente, nadie sabe a qué corresponde allí. Estaremos en Göbekli Tepe, esta increíble ciudad, la más antigua del mundo, que sabéis que están cavando, y cada vez que cavan y sacan nuevos estratos, aquello es más antiguo. Göbekli Tepe tiene la curiosidad de que está muy poco fotografiada, no va mucho turismo. Es una zona en la cual hay extrañas figuras, muchos humanoides en todos los bajorrelieves que se han podido encontrar.
Vamos que es un momento adecuado para acceder allí y encontrar o descubrir un poco los orígenes de aquella zona. Vamos a estar en sitios increíbles, por supuesto en Urfa, en Madim, en fin, va a ser. José Luis, permíteme, en Göbekli Tepe estamos hablando de miles de años atrás, que como, sin conocer la grúa, sistemas hidráulicos, movían aquellos bloques de piedra perfectamente pulida, con unos relieves de animales, de caimanes perfectamente esculpidos. Parece arqueología prohibida. A ver, estamos hablando de 10.000 años de antigüedad. 10.000 años de antigüedad. Entonces, primero, lo que tú estás diciendo, ¿cómo demonios subían esos bloques de varias toneladas, los dejaban en equilibrio sobre otras piedras que a su vez mantenían equilibrio sobre un sustrato que todavía es más antiguo a medida que penetras en su hacia abajo, ¿no? Se sigue allí trabajando. Bueno, ya sabéis que la arqueología oficial, evidentemente, siempre se agarra a lo que es una especie de explicación. La tires como la tires, siempre te cae de pie. La arqueología oficial le tiene esa capacidad. Es muy parecido a los políticos. Los tires como los tires, siempre caen de pie. Es una cosa muy interesante. Igual que los gatos, igual que los gatos. Pues siempre encuentran una explicación. Mira, os voy a contar algo muy brevemente. Hace poco han encontrado... ha salido en los medios de comunicación diciendo que en Egipto han encontrado las rampas con las cuales se hacían las pirámides, ¿no? Decían, mira, hemos encontrado las rampas con las cuales subían los bloques. Oiga, mire usted, si usted ve las rampas, se da inmediatamente cuenta que el ángulo de inclinación es totalmente ineficaz para subir esos bloques. Pero sí, esas rampas están ahí. ¿Pero para qué eran? Pues para algo que era muy eficaz. Y ese ángulo de inclinación era eficaz para desmontarlas. ¿Lo entendéis, no? Usted me está diciendo que esas rampas se hicieron para construirlas. Y yo desde aquí le digo que quizás esas rampas se hicieron para desmontarlas, todo su encofrado exterior. Por eso quiero decir que muchas veces ellos lo ven de una manera, pero tal vez la realidad sea distinta. Y digo tal vez, que no lo afirmo. Tal vez sea distinta. Por ejemplo, el ejemplo de las rampas en Egipto, ¿no? Hemos encontrado las rampas con las cuales las hacían. ¿Y por qué las hacían? O a lo mejor era porque las desmontaban. Artur, realmente la arqueología, y a través de investigadores como José Luis, como tú y otros tantos que conocemos y buenos amigos, cada vez más se cae de pie, pero la realidad es que hay otra ley de gravedad que, por lo que sea, sigue ocultando los verdaderos orígenes de una tecnología prácticamente por aquellos tiempos imposible. Sí, Ferran, a bote pronto me viene a la cabeza nuestro amigo Carlos Mesa, ¿no? Que él es un gran periodista y divulgador de todos estos objetos enigmáticos, estos OPARs que están totalmente fuera de su época, fuera de cualquier comprensión lógica y normal, como por ejemplo las pirámides de Egipto. ¿Cómo se construyeron? Pues no lo sabemos hoy en día, ¿no? Pero y lo sabemos perfectamente. Bueno, lo acaba de decir José Luis. No se sabe, y no solo no se sabe, sino que además no sabemos quién las construyó realmente, porque los medios que tenían que tener a nivel tecnológico son tan increíbles que a fecha de hoy sería muy complicado volver a reproducir la más pequeña de las tres. O sea, Misterinos, la más pequeña, sería complicado reproducirla hoy en día, con lo cual, hombre, y luego cuando tú vas en contra de toda esta historia oficialista, pues nos tachan de como que fuéramos idiotas, ¿no? Que estamos claro, aquí claro. faltando. Bueno, esto sería como si ahora estamos haciendo radio, los tres, y en realidad nos estamos comunicando con otro planeta, pero en realidad aparentamos no comunicarnos con otro planeta, otra civilización. ¿Cómo queda? Así es. Lo que está claro es por qué y para qué se construyeron. Esto ya es un enigma. Pero el cómo está claro. Dentro de algunos bloques de estas 2.300.000 bloques se han llegado a encontrar restos de uña y de cabello. Por tanto, estamos hablando de algo artificial. José Luis, Artur, esto es así. Bueno, yo os digo algo. Dentro de la Gran Pirámide hay bloques de 80 toneladas, ¿eh? Mira, cuando tú mueves en un plano recto 80 toneladas, hace falta mucho esfuerzo. Pero cuando le metes un grado de inclinación,
el esfuerzo se multiplica notablemente. Y cuando le entregas 15 grados de inclinación, esas 80 toneladas se han vuelto 250 toneladas directamente. A ver, por favor, que venga alguien y que me diga que un señor con un látigo y otros 4 empujando, otros 10, otros 100 empujando por el otro lado, eran capaces de mover toda esa inmensa masa en una de las pirámides. Es que hay 3. ¿Qué digo 3? En Egipto hay muchísimas pirámides y estoy convencido que algunas de ellas todavía están bajo las arenas del desierto. Estoy convencido. Hay intereses en no explotar o sobreexplotar en el momento inadecuado y de manera inapropiada los restos que todavía tiene esa extraña cultura que a mi juicio es atlante debido a una serie de similitudes que he podido encontrar, y desde luego no hay intereses por... Esto es como, por ejemplo, lo que ocurre en China, ¿no? Las famosas pirámides chinas. Llegan los arqueólogos chinos, entran en las pirámides chinas, todos están contentos, y cuando descubren que los dioses que hay allí eran blancos, rubios y con ojos azules, dicen, mirad, por favor, tapad todo esto, y las tienen tapadas, y hoy en día se utilizan muchas de ellas para la agricultura, pues están en terrazas, ¿no? Están en terrazas. Claro, y es que en realidad... montículos. Exacto. En realidad es el interés que existe por parte del país en el que radiquen esos restos en sacarlos a flote. Y os puedo decir que ahora mismo en Egipto hay muchos intereses, y en otros países, por supuesto, en no sacar demasiadas cosas a la luz. Sí, está claro, Ferran, que la historia no es como nos la cuentan, y con este viaje a Turquía es una gran oportunidad, además acompañados de José Luis, que doy fe de que es un gran comunicador, o sea que todo el mundo ya lo conoce, pues es una ocasión magnífica de conocer la historia desde otro punto de vista, un punto de vista que no sale en los libros, y un punto de vista evidentemente es el nuestro, también como decíamos, ¿no? Ferran, muchas veces y hace años que salimos en la radio, con José Luis también, hablando de ovnis, de UFOs, nadie nos toma en serio, y recientemente pues todos hemos visto lo que ha pasado con el Pentágono, o sea que insisto, es muy importante que las cosas muchas veces las podemos ver desde otro punto de vista, y desde luego seguramente este viaje a Turquía va a ser fascinante. De hecho, como el viaje que hizo José Luis con un buen grupo y un buen amigo nuestro y colaborador, Felipe Botalla. José Luis, brevemente, en 30 segundos que nos quedan, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando ves, ya no por fotografía, sino en directo, en primera persona, cráneos de seres que aparentemente son humanos, pero que no son humanos? Mira, cuando estuvimos, por ejemplo, en Perú, y entramos en el Museo Nacional de Cuando estuvimos en Perú y nos acercamos al Museo Nacional, en algunos puntos hay cráneos, ¿no? Entonces, allí había doctores que viajaron con nosotros que decían, pero si es que a este cráneo le faltan huesos, si tiene unido esta parte, la parte frontal, ¿dónde está este otro? O sea, veían claramente que aquello, existían grandes anomalías. Normalmente cuando vamos a estos sitios es sorprendente todo lo que ocurre, aparte de que nos lo pasamos fantásticamente bien, bueno, pues lo que allí se descubre es tremendo. Hemos tenido la oportunidad de estar con geólogos que cuando estaban en Egipto decían, pero si es que esto no se puede hacer, pero ¿cómo demonios? Dices que hoy en día incluso esa precisión, y es que no se puede trabajar esta piedra así como así. Es decir, cuando lo ven profesionales, esto es como el cuento de la verdad, pero quizás al final un arqueólogo le faltan disciplinas para poder entender globalmente qué es lo que está viendo. Quiero decir, no es cantero, no es por supuesto geólogo, no es por supuesto antropólogo, no es muchas cosas. Entonces lo que ve es quizás con una perspectiva muy estrecha, ¿no? Muy estrecha. Quizás necesita tener una perspectiva mucho más amplia para poder ver en conjunto todo. Claro, muchos de ellos dirán, oiga, mire, usted no es arqueólogo. Digo, mira, tampoco soy médico, pero no necesito a uno para que me diga si me duele la cabeza. Lo sé. Pues esto ocurre lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Amigo mío, dinos un correo electrónico o dónde pueden pedir información para este viaje a Turquía contigo. Sí, efectivamente. La página web viajesmundodesconocido.com, todo junto, viajesmundodesconocido.com, ahí está el viaje con todas las descripciones. Y por supuesto, bueno, pues el correo electrónico, lo mejor será que entren en esa web que aparece en una zona o en un apartado dentro del menú donde pone próximos destinos. Hay un lugar que indica Turquía mágica.
y ahí están todos los datos, los teléfonos de contacto, los correos electrónicos y bueno, pues vamos a viajar con una de las compañías más punteras, y no la más puntera de España, que es la que nos ha ayudado a preparar y organizar todo esto debidamente para que las cosas no sean, por supuesto, cutres, ¿no? Que todo esté muy bien hecho y todo esté genial y que no haya ningún problema, como siempre nos ha ocurrido. Todo fantástico. De bien seguro que será otro de estos viajes del mundo desconocido maravilloso. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a vosotros, por supuesto. Y también, Artur, qué maravilla, ¿no? Saber un poco más de esta otra realidad que nos envuelve, que no deja de ser maravillosa y enigmática. Pues sí, todo un placer poder venir y desconectar este ratito. Muchísimas gracias, Ferran y José Luis. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.